Bienvenidos con todos, vamos a seguir con esta serie el agua de los 4 elementos y empezamos. No me digas que paraste el coche solo para decir eso. Sí, necesitaba decírtelo, no quiero que me malinterpretes. ¿En serio te tomas todo tan en serio? Lo que más me importa ahora mismo eres tú, Lada, solo tú. La sonrisa de Apo combinada con su sinceridad cautivó por completo a Lada, haciéndolo comprender la firmeza de su novia, tanto en sus emociones como en sus acciones. Fue esta certeza la que hizo que Lada confiara tanto en Apo, a pesar de ser su primer amor. Gracias, es exactamente por eso que me gustas. A veces ser demasiado seria puede hacerme parecer aburrida. No creo que seas aburrida, ya te lo dije. Me gusta tal como eres. Si a alguien no le gusta, mala suerte. A mí sí, a mí me encanta así demasiado. Le gustó el hecho de que Apo no había bebido ni una sola gota de alcohol, pero sus mejillas habían sonrojado ligeramente solo por las dulces palabras que salieron de ella. Ahora era el turno de la nada de sonrojar un poco a Apo. Incluso siendo parejas, aún quería cortejarla, no dejaría que Apo fuera la única en hacerlo. Sigamos adelante o nunca llegaremos al condominio. Está bien. Apo respondió con suavidad antes de volver a concentrarse en el camino. Tras ser sorprendida por el encanto juguetón de la edad, se dio cuenta de que ya no podía soportarlo. Aunque no era un movimiento común para ella, la dulzura de la edad la ponía nerviosa como nadie más. Y ahora no se atrevía a discutir lo que su padre había dicho. Él tenía razón. Ella realmente sabía cuándo se había enamorado de alguien. Lada, dime, está bien, no te voy a molestar más. Antes de que Apo se pusiera más roja de lo que ya estaba, o perdiera la concentración al punto de no poder conducir, Lada decidió detenerse respetando a su superior. ¿Qué opinas de lo que dijo mi papá? ¿Sobre qué? Dijo tantas cosas hoy. ¿Sobre cómo nos llamamos? ¿Te refieres a cuando dijo que sonábamos demasiado formal? ¿Quieres que cambie la forma en que te llamo? Depende de ti, tú decides. Lada era solo su nombre, como siempre la llamaban sus amigos. Pero cuando Apo lo pronunció por primera vez, su corazón se aceleró como nunca antes. Había algo en oír su nombre pronunciado con tanto cariño que su corazón se aceleraba. O tal vez te digo no, Lada. Lada está bien, solo llámame Lada. Porque si Apo empezaba a llamarla no Lada, su corazón no lo soportaría. Incluso si lo decía con neutralidad, sabía que se pondría más nerviosa, así que por ahora Lada era perfecto. ¿Te gustaría cambiar la forma en que me llamas también? ¿Cómo quieres que te llame? Puedo decir simplemente Apo. Llámame Apo, ¿está bien para ti? Apo preguntó con curiosidad, dándole a Lada margen para decidir. Si no se sentía cómoda con Apo y prefería llamarle solo Leg, Apo lo respetaría. Quería que su romance se sintiera natural, algo que construyeran juntas, no algo forzado o incómodo. Está bien, pero voy a necesitar algo de tiempo para acostumbrarme. Cuando estés lista puedes llamarme así. Por ahora llámame como a ti te resulte cómodo. ¿Puedo decirte algo más? Si cuando hablamos me llamas Lada, ¿podría llamarte Pi también? Creo que no es un problema, no es difícil Lada. Y ella sabía que no podría soportar que la llamaran Lada todo el tiempo, pero si Apo comenzaba a referirse así ella, a sí misma como Pi con frecuencia, definitivamente caería más profundamente en el agujero del amor sin querer salir nunca. Mañana es día festivo, ¿tienes algún plan? Vuelvo a Bangkok, si no tengo trabajo, suelo volver todos los domingos. ¿Cómo vas a llegar? ¿Quieres que te lleve? No hace falta, iré sola. ¿Pero a dónde pensabas llevarme? Aunque quería presentarle a Apo, su madre sabía que su situación no era tan sencilla. Apo había sido claro con ella, pero aún tenía asuntos familiares que resolver, sobre todo con su tía, quien no aceptaba su romance con otra mujer. Además tenía asuntos pendientes con Pimpak. Había decidido hacer lo correcto, incluso si eso significaba ir en contra de su familia, pero sabía que no sería completamente feliz hasta que todo se resolviera. De hecho, planeaba confrontar a Pimpak al día siguiente, incluso si él intentaba presionarla para que hiciera algo que perjudicara al grupo Guatín. Ella se iba a negar. Si la consideraba egoísta por apoyar a Apo, aceptaría ser considerada la hermana mayor tonta en lugar de lastimar a alguien quien quería profundamente. Entonces, podemos dejarlo para otro día, te llevaré a un restaurante que estaba planeando. Esta es una cita, más o menos, además de cenar. ¿Quieres algo más? ¿Qué tal si vemos una película? ¿Qué tal si vemos una película? Elige uno y avísame, yo reservo las entradas. Perfecto, tener una novia sí es genial. Especialmente con una novia maravillosa como Apo. Nada sentía que podía estar orgullosa 3 veces al día solo por tener a alguien tan increíble. No tenía ni idea de cómo alguien tan perfecta como Apo se había enamorado de ella, ni lo que veía en ella, pero ahora sus sentimientos coincidían.
y haría todo lo posible por no perder jamás a alguien tan especial. Gracias por dejarme. ¿Quieres que te acompañe hasta arriba? No, está bien, podemos separarnos aquí. Avisa cuando llegues a casa, de acuerdo. Es un trato. Apo observó cómo la hada saludaba con la mano y salía del coche antes de estacionarse. Permaneció en su sitio esperando que la hada entrara al vestíbulo del condominio. Justo antes de desaparecer, la hada se giró de repente y tocó la ventanilla del conductor. Apo la bajó sorprendida. ¿Olvidaste algo? Pi, Apo. Nos vemos el lunes si estás libre. ¿Me llevas al trabajo? Normalmente el mar era hermoso y tranquilo, pero ante un mar cálido, incluso el océano más quieto podía cambiar, movido completamente por su propia voluntad. No puedes tomar esa decisión. ¿Sabes cuánto me ha dedicado al hotel? Todos estos años lo he hecho todo por él. ¿Cómo puedes simplemente decidir venderlo? Si el hotel genera ganancias sería una cosa, pero las deudas que han acumulado debido a su mala gestión siguen creciendo. El hotel es grande, pero el número de reservas no se mantiene. Al final eso afectará a la sede principal del grupo. Al final, esto afectará a la sede principal del Guachara. Si algo es tonto, lo corto. ¿Para qué insistir y dejar que todo empeore? Entonces dame una última oportunidad. Ya te he dado innumerables oportunidades, Pimpag. ¿Cómo te atreves a pedir otra? Voy a presentar una propuesta para unirme a un proyecto gubernamental destinado a impulsar el turismo. Si logro el contrato, ¿reconsiderarás vender el hotel? Puedes intentarlo. Normalmente solo el Guatín consigue esos contratos. Tengo curiosidad por ver cómo piensas lograrlo. Si lo consigues, detendré la venta del hotel y voy a reconocer que tienes potencial. Esto significaba que Pimpag ahora estaba dispuesto a competir directamente con Apo, apostando al futuro de Guachara. Por lo que la hada observó, su tía le estaba dando a su medio hermano otra oportunidad para demostrar su valía. Ella solo podía esperar que esta decisión no tuviera nada que ver con ella. En el viaje de regreso a Bangkok esa mañana, la hada ya había sido clara con su hermano. No volvería a participar en ningún plan sucio contra el equipo de Wati. No le había explicado la verdadera razón ni había mencionado nada. Su relación con Apo, pero esperaba que Pimpag lo comprendiera y dejara de presionarla para que hiciera lo incorrecto. Más que nada, jamás permitiría que su hermano lastimara a alguien tan importante para ella. En cuanto a ti, Lada, despeja tu fin de semana. Eso no es posible, tía. Tengo trabajo el sábado. ¿Y para qué necesitas trabajar si no puedes tomarte un descanso? Deja tu trabajo, ya te lo dije. Trabajar no es para una joven como tú. ¿Aún así insistes en buscar trabajo? Lada se tragó las palabras que quería decir. No quería parecer respetuosa ni rebelde ante su tía. Aunque estaba completamente de desacuerdo, decidió guardar silencio por el bien de su madre, quien siempre le hizo obedecer. ¿Entendido? Te presentaré al hijo del tío Juan. Quiero que se conozcan. Si les gustas, organizamos una boda. La hada se quedó callada. Entonces, incluso en el siglo XXI, el matrimonio concertado todavía existía como un medio para fortalecer los lazos comerciales y preservar el estatus familiar. La hada necesita hablar contigo. ¿De qué cosa? ¿Cuánto tiempo piensas ocultarles a tu tía sobre tu trabajo en el equipo Botín? La hada se quedó congelada, sin saber qué hacer, ahora que su primo mayor había descubierto su secreto. Creía haber ocultado todo a la perfección, pero se había equivocado. Convencida de que nadie la había descubierto, y no esperaba que llegara Pimpag ahora a decir eso. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye. Nos vemos en los próximos videos.